¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y desde Guaranita, Barandú, quiero hacer extensivo este saludo por el Día del Padre. Una fecha no tan promocionada en los últimos tiempos como son otras celebraciones, pero no viene al caso. Es el Día del Padre y quiero compartir con ustedes esta hermosa reflexión, cuyo título es sencillamente El jabón. Y dice así: cuenta que un muchacho pobre de alrededor de 12 años de edad, vestido y calzado de forma humilde, entró a una tienda, eligió un jabón común y le pidió al propietario que se lo envolviera para regalo. Es para mi padre, dijo con orgullo el muchacho. El dueño de la tienda se conmovió ante la sencillez de aquel regalo. Miró casi con piedad a su joven cliente y, sintiendo una gran compasión, tuvo unas enormes ganas de ayudarlo. Pensó que podría envolver junto con el jabón tan sencillo algún artículo más significativo. Sin embargo, estaba indeciso. Miraba al muchacho, miraba los artículos que tenía en su tienda, pero no se decidía. ¿Debía hacerlo o no? Eso lo carcomía en su cabeza. El corazón decía que sí, pero la mente le decía no. El muchacho, notando la indecisión del hombre, pensó que estuviera dudando de su capacidad de pagar. Entonces, llevó la mano al bolsillo, retiró las moneditas que tenía y las puso en el mostrador. Continuaba el conflicto mental. Ya había concluido que si el muchacho pudiera, le compraría algo mucho mejor a su padre. Recordó por un instante a su propio padre. Había sido pobre y muchas veces en su infancia y adolescencia también había deseado regalarle algo a su padre en su día. Cuando consiguió empleo, él ya había partido al mundo espiritual. El muchacho, con aquel gesto, estaba tocando lo más profundo de sus sentimientos. Del otro lado del mostrador, el chico empezó a ponerse ansioso, casi nervioso. En el campo de la emoción, dos sentimientos se entrecruzaban: la compasión del hombre, del comerciante, la desconfianza por parte del muchacho. Impaciente le preguntó: «Señor, ¿falta algo?» No, contestó el propietario de la tienda. «Es que de repente recordé a mi amado padre. Él se murió cuando yo tenía aproximadamente tu edad. Siempre quise darle un regalo, pero desempleado, nunca logré comprar nada», dice el propietario. Con la espontaneidad de sus 12 años, el muchacho le preguntó: «¿Es verdad? ¿Ni siquiera pudo regalarle un jabón?» El hombre se calló. Envolvió el sencillo jabón con el mejor papel que tenía en la tienda, le puso una hermosa cinta de colores y se despidió del cliente sin hacer ningún comentario más. A solas, se puso a pensar: ¿cómo nunca se le había ocurrido darle algo pequeño y sencillo a su padre en su vida? Siempre había pensado que un regalo tenía que ser algo significativo, tanto que minutos antes sintiera piedad de la humilde compra que había pensado en mejorar el regalo. Conmovido, entendió que ese día
había recibido una enorme lección. Junto al jabón del muchacho lo acompañaba algo más importante y grandioso, el mejor de todos los obsequios, y era sencillamente su amor. Así que, mis amigos, no importa el regalo, sino lo que importa es el amor con que lo den. Feliz Día del Padre.